Muy pocas son las veces en la vida que vemos el nacimiento de una estrella que perdurará en la historia. Stone Cold Steve Austin es uno de ellos, el guerrero de clase trabajadora capaz de enfrentarse a su malvado jefe. Be really nice. Capaz de destruir su centro de trabajo sin ser castigado. Capaz de aceptar su calvicie y hacerla suya. Capaz de alcoholizarse hasta las últimas consecuencias. I'm broke. El único capaz de hacer chillar como cerdo al jefe de jefes. Desafiante, descarado, malhumorado, más frío que los te amo de tu novia, no le aguantaba nada a nadie. El piedra fría, el ídolo de multitudes, tanto así que hasta Demi Lovato le hizo una canción. Así que hoy analizaremos la historia de Stone Cold Steve Austin y todos sus niveles de poder a través de su paso por WWE. Give me a hell yeah. Steve Austin is here to wrestle. Un día común, en una hora arbitraria, la vida de un hombre trabajador de Texas estuvo a punto de cambiar radicalmente cuando un anuncio de una escuela de lucha libre apareció en su televisor. Los anuncios, los buenos anuncios. Steve se apuntó a la escuela de lucha libre de Chris Adams y solo unos meses después el alumno había superado al maestro. With her by my side, I will be the world heavyweight champion. Le robó a la chica y hasta su trabajo. The gorgeous and lovely Jeannie. Y para capitalizar aún más esto, se llamó a sí mismo el guapo, el impresionante. The stunning one, Steve Austin. Y así junto a Jeannie abandonaron a Adams para ir a WCW, pero hey, que muy en el fondo Steve respetaba a su maestro. Solo semanas después de su debut, Austin consiguió su primer campeonato, el Campeonato Mundial Televisivo de WCW. Y su increíble talento captó la atención de Paul E., quien lo introdujo como el miembro más joven en The Dangerous Alliance. Sin embargo, perdió el campeonato contra Barry Windham, pero lo recuperó poco después hasta que lo perdió finalmente contra Ricky Steamboat, mientras The Dangerous Alliance se fue disolviendo poco a poco. Austin se alejó al mismo tiempo que se unió a Brian Pillman para formar a los Hollywood Blondes. It's a great show to be a blonde, so stay tuned. Un equipo de amigos que apareció de la nada pero que terminaron llevándose bien. Ganaron los campeonatos en parejas y continuaron haciendo de las suyas, pero una lesión en el tobillo de Pillman lo obligó a reemplazarlo y terminaron perdiendo sus campeonatos. Austin estuvo dispuesto a esperar a Pillman, pero una propuesta del Colonel Parker hizo temblar sus planes. I'm disgusted with myself. Austin traicionó a Pillman luego de que Parker le consiguiera una lucha por el campeonato de los Estados Unidos. I'm disgusted with the last 4 years of my life. Austin solo pensaba en él, y luego de deshacerse de Pillman, ganó el campeonato de Dustin Rhodes. Stunning, tossed it out the window. Never was meant to be. Perdió el título contra Ricky Steamboat otra vez, pero Steamboat se lesionó y al no poder competir le otorgaron el campeonato a Austin. Campeonato que solo le duraría unos cuantos minutos, pues lo perdió rápidamente contra el reemplazo de Steamboat, Jim Duggan, en una lucha que solo duró unos cuantos segundos. I'm a hell of a lot better than that. Esto no fue lo peor, sin embargo, pues Austin se lesionó una rodilla para luego lesionarse un tríceps en un tour de Japón. Y ya para rematarla, Eric Bischoff lo despidió por teléfono, pues no consideraba que Austin tuviera el potencial suficiente. I thought a big cloud was lifted off the career of Steve Austin. Fue contactado por su antiguo manager Paul Heyman y llegó a ECW, pues Paul conocía muy bien su potencial. All Steve Austin got was a good swift kick in the ass. Austin desahogó todas sus frustraciones allí, a menudo parodiando las políticas de WCW y lo mal que la pasó en ese lugar. The politics in WCW kept the biggest potential superstar on the damn ground. Pero a pesar de las libertades que Heyman le otorgaba, seguía sin ser suficiente. There's no one that can hold back Steve Austin now. Una oportunidad impensada tocó su puerta cuando alguien decidió llevárselo a WWF. I'm gonna be the superstar. Stunning Steve Austin quedó en el pasado y el maestro del ring había nacido. That I always knew that I could be. Stone Cold never gave a rat's ass about anybody. Ted DiBiase había encontrado a su nuevo protegido, aquel que ostentaría su campeonato del $1.000.000. I give you
the Ringmaster. The Ringmaster se puso a prueba contra todos para demostrar que realmente era un maestro del ring, pero esto acabó rápido cuando se topó con Savio Vega, a quien pudo apenas derrotar en WrestleMania y a quien DiBiase quería como su chofer, pero para eso debía ser derrotado por Austin. De lo contrario, Ted DiBiase will forfeit his career. Austin perdió deliberadamente la lucha, pues no necesitaba más a DiBiase ni el ridículo nombre de Ringmaster. I don't give a damn what they are. They're all on the list. Stone Cold Steve Austin no seguía órdenes y armado con un stunner sacó a flote toda su mala actitud y desprecio por la humanidad. Talk about your Psalms. Talk about John 3:16. Además de burlarse de la fe de un cristiano rehabilitado para dar vida al nuevo y real Steve Austin. Austin 3:16 says I just whipped your ass. Una nueva y rebelde estrella había nacido. Austin había ganado el torneo del Rey del Ring y tenía la mira puesta en el campeonato mundial, pero mientras esto pasaba, alguien acababa de firmar un contrato y llegó a WWF. Brian Pillman se reencontró con Austin, pero esto ni siquiera le importó. Austin tenía en mente terminar la carrera del ex campeón Bret Hart para así acceder a una lucha titular, pero en el camino acabó con quien fue su mejor amigo alguna vez. Le rompió el tobillo y no paró hasta llegar a su casa con la intención de acabar su carrera, aunque no contaba con el hecho de que Pillman tenía un arma. Por suerte el arma se atascó, nadie salió lastimado y Austin dejó en paz a Pillman, quien con una lesión así ya tenía la carrera bastante acabada, y decidió enfocarse en Hart, con quien su vida no peligraba. No con este Hart al menos, de este ya hablaremos. Austin no fue capaz de derrotar a Bret Hart, pero esto no lo detuvo. Ingresó a la batalla real y eliminó a otros 7 hombres como si fueran nada, hasta que llegó Bret y lo tiró fuera, pero huevos, nadie le dice qué hacer a Austin y se metió de nuevo. Eliminó a otros 3 hombres más, entre ellos Bret Hart, para ganar su primera batalla real. Bret se quejó y aunque no pudieron quitarle la victoria, sí que le quitaron la oportunidad titular y después de costarle el campeonato, ambos tuvieron que verse en el ring en una lucha de rendición que favorecía al especialista Hart. Pero Austin tenía la especialidad de no rendirse nunca. There ain't nobody in wrestling who can make me quit. Durante la lucha, Austin se abrió la cabeza y Hart lo atrapó en el francotirador. The only reason Stone Cold went out was because my head was pumping out more blood than my heart was giving. Austin se desmayó debido a la pérdida de sangre y perdió la lucha, pero nunca se rindió. I never, ever said I quit. Austin juró cobrar venganza contra Hart, pero Bret había conseguido aliados. La Fundación Hart se encargó de acabar a Austin, pero la inesperada ayuda de Shawn Michaels evitó esto y lo dejó a solas con Hart. Austin tenía a Bret para él solo y le terminó rompiendo una pierna, dejando a Bret fuera de competencia. Shawn volvió para ayudarlo y ambos tenían intereses personales en contra de la fundación, pero ni con eso se podían llevar bien, y a pesar de que lograron ganar los campeonatos en pareja, una posible alianza era imposible. Austin no necesitaba a nadie, Austin trabajaba solo y muy para su felicidad, Michaels terminó lesionado y tuvieron que vacar los campeonatos. I really don't care who's involved in the matchup. A pesar de que Austin quería defender los campeonatos por su cuenta, existían normas y necesitaba un compañero para hacerlo, así que buscó y lo buscaron y buscó, I thought you said come in, honey. I'm just looking for a tag team partner. pero no encontró. Sorry I bothered you. Please close the door. Dude Love se convirtió en su compañero al intervenir en medio de su defensa titular y ambos se convirtieron en los nuevos campeones. Muy para el desagrado de Austin, aunque al final terminaron llevándose bien. Para continuar su misión de destruir a la fundación, Austin se propuso acabar con Owen Hart, pero durante una lucha por el campeonato intercontinental, una pile driver mal aplicada terminó rompiéndole el cuello. And for basically about 50 seconds there, I couldn't move my arms and my legs. It's pretty damn scary. Austin se las arregló para terminar la lucha y ganó el campeonato intercontinental. A pesar de la claramente grave lesión, Austin se presentó la noche siguiente, decidido a no rendirse, pero la WWF le prohibió continuar luchando y tuvo que renunciar a sus campeonatos. Austin no iba a parar hasta tener su venganza contra Owen, pero McMahon no iba a dejarlo competir. Don't you know that you're not physically able to compete? Y bueno, You can kiss my ass. nadie le dice qué hacer a Austin, excepto claro la ley.
Austin fue arrestado y se ganó más enemigos en The Nation también, cuando le costó el campeonato intercontinental a Farouk en favor de Owen. Su motivo: Austin quería recuperar el campeonato sí y solo sí tenía que enfrentar a Owen Hart por él. La nación tomó represalias y su enviado fue The Rock, pero sin problemas, y después de aceptar competir bajo su propio riesgo, Austin recuperó su campeonato. The Rock salió a retarlo, pero Austin no tenía tiempo para mamadas. I challenge you to get you a decent haircut. Y por esto La Roca le robó el título, pero Austin acabó fácilmente con él y con la nación entera. El problema fue que usó su camioneta para hacerlo, y esto hizo que McMahon lo obligara a defender su campeonato la noche siguiente. I really don't give a damn about you or the WWF. Austin le chupó 3 pingos todo y no solo renunció a su título, sino que lo tiró al río. So I'll see you a little bit later. Y a La Roca, a ganarte la vida nadando para encontrarlo. Ganó la batalla real por segundo año consecutivo al eliminar a The Rock. La noche siguiente interrumpió la importante presentación de McMahon y Mike Tyson, desatando el caos para luego encarar al campeón y hacer efectiva su oportunidad titular. Let's face it, Vince. You don't want to see me be the WWF champion, do you? Todo esto solo incrementó más y más el odio de McMahon por Austin, pero a pesar de eso no pudo impedir que enfrentara a Shawn Michaels por el campeonato de la WWF. Stone Cold derrotó a Shawn Michaels después de que Mike Tyson lo traicionara y se uniera a él. Un nuevo campeonato fue introducido y muy para el desagrado de McMahon, la era de Austin había iniciado. Stone Cold! What part of Stone Cold do you not understand? La actitud de Austin no era del agrado del jefe, quien intentó cambiarlo. La respuesta de Austin, Give me a hell yeah! excepto claro, la ley. De nuevo. Austin cooperó e hizo su mayor esfuerzo para adaptarse a este nuevo entorno políticamente correcto, pero las exigencias de McMahon eran demasiadas. Y todo se acabó cuando le quitó su gorrito. This is the last time you will ever see Stone Cold wearing a ridiculous suit. La guerra había sido declarada. Austin no iba a sucumbir ante las exigencias de un jefe malvado, ególatra y explotador. Stone Cold Steve Austin superó cada obstáculo y a cada luchador comprado por McMahon para quitarle el campeonato, y cuando le prohibieron la entrada a la arena, entró nomás porque nadie le dice qué hacer a Stone Cold, excepto claro, la ley, ya lo sabemos. Y tras tantos arrestos, Austin aprendió que podía hacer uso de la misma arma cuando el jefe no pudo resistirse a golpearlo. Be nice. Be really, really nice. Nadie puede con la ley, ni siquiera McMahon. I accept his apology. He's a good kid. No todo salió bien, sin embargo, pues Austin perdió su campeonato cuando tuvo que enfrentarse a Kane en una lucha en la que el primero que sangrara perdía. Y pues, ver en qué momento sangra Kane no es tan fácil de saber. Pero no importó porque Austin hizo uso de su cláusula de revancha y recuperó su campeonato la noche siguiente. Allow me, Stone Cold, to salute you. Por estrategia de McMahon fue obligado a hacer equipo con Undertaker, pero la jugada le salió mal porque terminaron siendo campeones. Le cambió el diseño del campeonato, hizo hasta lo imposible por golpear de vez en cuando al jefe y hasta comenzó a beber en horarios de trabajo. Stone Cold Steve Austin's reign as the WWF champion will die. Austin hacía simplemente lo que quería, sin embargo la alianza con Taker fue una trampa desde el principio. You disrespected Vince McMahon for the very last time. Taker hizo que perdieran los campeonatos y salió a Kane para derrotar a Austin de nuevo. Aunque sin un claro ganador, el campeonato fue vacado y al fin McMahon tuvo la oportunidad de coronar un campeón de su conveniencia. Algo que no iba a ser permitido por Austin de ninguna manera, así que lo arrestaron de nuevo. El ataque sobre McMahon lo había dejado lesionado y sin nada que hacer, Austin se dedicó a sembrar el caos y hacerle imposible la vida a Vince. Le llenó de cemento uno de sus coches caros, lo atacó en el hospital con todo lo que encontró. Hasta le metió esto en el... Y como eso no fue suficiente, impidió la coronación de un nuevo campeón, causando su ya inminente despido. Screw you!
you're fired. Pero Austin no desapareció. Es más, terminó secuestrando a Vince e hizo lo que quiso con él, hasta el punto de humillarlo y hacer que se orine en los pantalones. McMahon 316 says I just pissed my pants. Todo esto gracias a que había sido recontratado por el hijo de McMahon, pero había una trampa en todo esto. El contrato que había firmado Austin le garantizó una lucha titular que perdió por culpa de Shane, pero también le prohibía golpear a McMahon, a menos que fueran una lucha oficial. Stone Cold was utterly screwed in this very ring. El elegido de la corporación y nuevo campeón fue The Rock, y cuando Austin fue a ganar su tercera batalla real para enfrentarlo, fue eliminado por McMahon por culpa de La Roca. El plan de McMahon era evitar que Austin volviera a estar cerca de un campeonato mundial, pero no tuvo en cuenta que Austin había conseguido un nuevo amigo. I'm going to WrestleMania to wrestle the champion. Otro originario de Texas con quien había arreglado todos los problemas después de un par de buenas heladas. Mi casa, su casa. El ahora comisionado Shawn Michaels le otorgó una lucha titular contra La Roca, después de que el ganador de la batalla real, Vince McMahon, se negó a competir. La cerveza le dio una lucha titular y de cerveza bañó a toda la corporación antes de enfrentar a La Roca y recuperar su campeonato mundial en WrestleMania. Aprovechó para golpear una vez más a Vince y le entregó su campeonato porque lo que Austin quería era el campeonato personalizado que le había sido quitado. You got 2 hours, son. If you don't get my damn belt, I'm gonna beat your ass. Pero el campeonato lo tenía La Roca y le iba a llegar el karma a Austin, pero fue capaz de impedirlo y no le tiraron el campeonato. Pero sí que lo tiraron a él. Y luego al campeonato también. Mala jugada, mala jugada. Un funeral fue llevado a cabo, pero por gusto de La Roca. Austin estaba vivo e ileso y su campeonato le fue regresado por McMahon, en busca de una tregua. No porque había cambiado, sino porque Undertaker la había secuestrado a la hija. The Undertaker has my daughter Stephanie, and I need your help. Austin accedió a ayudarlo, pero no por Vince, sino por la pequeña Stephanie. Su buena acción, sin embargo, le trajo a todo el ministerio corporativo en su contra y cagaste, Austin. Perdió el campeonato contra Undertaker y muy para su mala suerte, el ministerio tenía un líder más. Un poder mayor que prometía acabar con la WWF. It's me, Austin! Ah, qué hijo de la... McMahon fingió el secuestro de su hija, gastó montones de dinero para comprar al ministerio y quién sabe cuántas cosas más, solo para joder a Austin. That's not cool. Por suerte, él no era el único dueño de WWF y para joderlo un poco, su esposa le cedió su cargo de CEO a Austin y madre mía, los cambios no se hicieron esperar. If you can handle that, give me a hell yeah. Hell yeah! All right, where's my office? Empezando por un nuevo código de vestimenta, menos salario para Vince y Shane, los insultos fueron permitidos, la oficina de Vince remodelada, Well, you're fired. nuevos empleados y lo más importante, más presupuesto para cerveza y para tomarla siempre en cualquier horario del día. And that's the bottom line because the new CEO says so. Su utopía no duró mucho, sin embargo, pues tuvo que defender su puesto de CEO contra los McMahon y le fue imposible ganar con toda la trampa que le hicieron. El puesto de CEO le fue retirado, pero Austin estaba un paso adelante, pues antes de salir se hizo un nuevo contrato que le permitía golpear a Vince cuando se le diera la regalada gana, además de otorgarse una oportunidad titular que ganó para convertirse en el nuevo campeón. I've come to the conclusion that the World Wrestling Federation, quite frankly, is just not big enough for the both of us. La rivalidad continuaría por siempre, a menos que alguien decidiera ponerle un final. Somebody's gotta go and go for good. La lucha que terminaría una era se pactó entre Austin y Undertaker, en la que el primero en sangrar sería el perdedor. Because I'm living proof that a sorry son of a bitch like you will never beat a son of a bitch like me. Austin derrotó a Taker y Mr. McMahon tuvo que irse. Aunque poco después lo hizo volver porque en su contrato tenía el poder de hacerlo, sí. Aún así, Austin se libró del jefe, pero muy pronto se daría cuenta que el sucesor de Vince seguía en el poder. Triple H fue el enviado de Shane y Triple H no tenía autocontrol alguno, además de conocer muy bien el actuar de los McMahon. Austin perdió el campeonato, pero eso fue lo de menos. Triple H lo dejó seriamente lesionado y cuando Austin contraatacó, le tiraron a la policía de nuevo. Además le tendieron una emboscada que casi acaba con su vida. What
Austin quedó fuera de la lucha y de la WWF. What? 10 meses pasaron, pero las investigaciones no encontraron al culpable. Austin volvió recuperado, dispuesto a hacerse cargo del tema, pero simplemente no consiguió nada, excepto, claro, su gorrito. Man, thanks a lot, Steph. I ain't found a sumbitch that ran me over, but I got my head back, didn't I? El comisionado Foley estuvo llevando una investigación por su cuenta y pudo por fin descubrir algo. El auto rentado el día del atropello estaba a nombre de La Roca y el sospechoso tenía el cabello rubio, por lo tanto toda su investigación apuntaba a un único sospechoso. He did. Y sí, Foley demostró ser más competente que la policía, pues Rikishi fue el culpable, y su muy importante motivo fue que I did it for The Rock. y Austin estaba furioso. Fue atropellado por un tipo cuyo único motivo fue que lo hizo por La Roca. Foley le entregó a Rikishi en una lucha sin sanciones, pero las cosas se salieron de control cuando Austin intentó arrollarlo, siendo detenido a tiempo por la ley. La kriptonita de Stone Cold. El problema es que a Austin le salió otro atacante. Rikishi no estaba solo y quien quiera que estuviera detrás de todo esto tenía que ser el manipulador. Malvado, sin corazón, ególatra, villano de villanos. Triple H. Your search, it's over. Pero la venganza de Austin fue mucho peor. Triple H quedó fuera de acción, pero Austin no lo iba a dejar en paz nunca, así que Stephanie tuvo que intervenir por su esposo, pero a Austin le daba absolutamente igual su petición. You tell Triple H that it ain't over by a long shot. Lo malo es que Stephanie era una McMahon y como McMahon era su jefa. You have to earn a title shot, okay? Stephanie le negó más luchas titulares hasta que se ganara su posición desde abajo, vendiendo cerveza y hot dogs, y bueno, Austin es Austin. I'm having a real big problem with my mustard here. Y sorprendentemente Austin, hombre de negocios, rayó con la mercancía, pero ni haciendo eso Stephanie lo dejó en paz. Y bueno, Steph solo hacía tiempo para que Triple H se encargara del asunto. Austin ganó su tercera batalla real, aún con la intervención de Triple H, y pudo por fin recuperar su camino a un campeonato mundial. No sin antes de enfrentar a Triple H, a quien no pudo derrotar en una lucha al mejor de 3, pero que al menos pudo salir caminando después de un stunner. Y otro para Stephanie también. Get ready. El campeón de la WWF era The Rock, uno de sus más grandes rivales, alguien que creció profesionalmente al mismo tiempo que él, alguien con quien no se llevaba bien. Bueno, como con todos, pero que al menos tenía su respeto. You might not believe me when I say this, Rock, but I respect what you did. La Roca demostró ser un rival superior a Austin, pero esto no fue un problema porque Austin Why, Stone Cold, why? se había vendido a la corporación. I don't owe you no explanation. Y junto a McMahon estaba Triple H también. And that's the bottom line, cause Mr. McMahon said so. Muy inteligente Austin prefirió tenerlo de aliado antes que enemigo y juntos formaron una alianza peligrosa e imparable que consiguió los campeonatos en pareja, pero que acabó prematuramente cuando Triple H terminó lesionado, perdiendo los campeonatos en el proceso. That meant the end of an era. Austin había cambiado de manera radical y su esposa fue la primera en culpar a McMahon de esto. Su intervención, sin embargo, no fue bien recibida porque Austin había empezado a desarrollar una admiración obsesiva por Vince. Admiración que rozaba un poco la infatuación y que cada vez lo enloquecía más. Austin necesitaba un amigo, un confidente, un compañero. I can help you. Pero no cualquier compañero, Austin quería a Vince. Hasta le regaló su gorrito y una foto suya. Just keep it near your heart. Un abrazo de Vince era lo único que quería. Bueno, eso era lo único, creo. Sí, hasta se ponía celosa cuando alguien más se le acercaba. Y no solo hombres, mujeres también. Pero fue con Kurt con quien compitió más por su aprecio. Regalos, canciones, comidas, puro amor, bebé. Y mientras este culebrón amoroso sucedía, había literalmente una guerra entre la WWF y la alianza de WCW e ECW. Alianza a la que Austin se unió luego de que Vince lo rechazó por querer traer de regreso al viejo Stone Cold. Algo que no le gustó y terminó su aprecio por Vince.
El viejo Austin volvió, pero el viejo Austin solo quería sentirse apreciado y encontró todo eso en WCW. People that love me. It's a family. Y hasta un nuevo coche también. I'm the king of the world. Para detener a WWF, Angle salió a hacerle frente y después de un baño de leche, Austin robó sus medallas y las lanzó a un río. Algo que no salió nada bien. Los traumas son reales. Austin perdió su campeonato, pero por un error en el arbitraje se le otorgó una revancha inmediata que terminó ganando debido a que el comisionado de la WWF desertó para unirse a la alianza. Alianza que terminó cayendo luego de que Austin invitara a unirse a Angle, sin contar que este la terminaría destruyendo desde dentro. La guerra había terminado, todo le pertenecía a McMahon de nuevo, excepto el campeonato. McMahon empezó un plan para quitárselo y Booker T fue el encargado. Austin perdió el campeonato, pero con Austin no te metes. And I ain't got nothing more to say to you because I think you're the biggest piece of crap I ever saw. Austin no paró hasta acabar con Booker T y lo persiguió por todos lados. Una iglesia, una sala de bingo, hasta un supermercado en el que pudo por fin acabar con él. Y luego con Scott Hall también, que Vince había traído la NWO a WWF. You do not mess with Stone Cold Steve Austin. Austin acabó con todos, no sin antes ser arrestado una vez más, ya por la costumbre. La separación de marcas inició y a pesar de todo McMahon quiso llevárselo consigo a SmackDown, algo que no pudo ser porque Austin decidió marcharse de WWF. And that's the bottom line. Why? Because Stone Cold said so. Stone Cold abandonó WWF en el momento en el que sentía que su personaje estaba tomando un camino que no le gustaba. I'm not happy with the direction Stone Cold Steve Austin's going. I ain't happy with the direction the whole company's going. Historias sin sentido, personajes sin sentido, todo aburrido. Raw 2021 prácticamente. Boring. O eso dijo porque volvió meses después al enterarse de que Bischoff era el gerente general de Raw. Años de descontento se vieron pagados y poco después fue confrontado por La Roca. The one thing that The Rock has not done Una lucha más. is whoop that bald candy ass at WrestleMania. Una última lucha para decidir al mejor. Steve Austin fue derrotado. Su tiempo fuera del ring le había pasado factura y sumado a distintas lesiones, Stone Cold tomó la decisión de retirarse. Pero esto no le impidió mantenerse activo a través de los años con apariciones especiales, como la vez que reintrodujo el campeonato intercontinental o cuando le hizo la vida imposible a Bischoff una y otra vez. Brindando con luchadores en el ring, basado sin miedo a ser cancelado, haciendo respetar la vieja escuela siempre y sin olvidar a su mayor enemigo. Estos dos estaban destinados a pelear siempre y nunca era un mal momento para un Stunner a Vince, a Shane, a Stephanie y hasta para Linda para completar la colección. Concursos de cerveza, baños de cerveza, recordando los viejos tiempos, siempre en el nombre de la igualdad, y hasta la vez que ayudó a dejar calvo al jefe, pero que al final terminó bien. Los problemas se arreglaron y Vince McMahon se encargó de introducir a Austin al Salón de la Fama. I want to close the door on my wrestling career. Pero la diversión no acabó ahí ni de lejos. Más cuatrimotos, más cerveza. You want a beer? Aunque no siempre. What? Más stunners, para los McMahon también ya por la costumbre y para Vince también, que la edad no afecta. Excepto con el alcohol, que la resistencia no siempre es la misma. What? Aunque su última lucha sucedió hace muchos años ya, siempre quedará en la cronología para repasar su carrera. Además que pueden seguir escuchando a Austin en sus podcasts mientras esperamos el día que volvamos a escuchar una de sus frases míticas otra vez. Give me a hell yeah. De preferencia cuando vuelva al público. Esta fue la historia de Steve Austin en su paso por el universo de la WWE. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle un like, comentar y compartirlo. Y también seguirme en mis redes sociales como @GeoMatP1 en Facebook e Instagram. ¡Que me despereros! Así que eso ha sido todo por hoy. Te ha hablado Matt y conmigo será. Hasta la próxima. And subscribe for more WWE. And that's the bottom line. 'Cause Stone Cold Said so.